¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que podría estar oculto tras los simples números de tu fecha de nacimiento? Más allá de la numerología convencional, hay claves que nos conectan con nuestras vidas pasadas, con experiencias que aún influyen en nuestro presente. Según revelaciones que se atribuyen a Chico Xavier, el médium brasileño cuyas palabras tocaron los corazones de millones, el último dígito de tu año de nacimiento no es una cifra cualquiera. Es una señal codificada del karma que traes contigo. Un vestigio de lo que fuiste, de lo que hiciste y de las lecciones que aún debes aprender. Chico Xavier, en sus múltiples comunicaciones con el plano espiritual, mencionaba que los espíritus, antes de reencarnar, eligen ciertas circunstancias clave de su existencia: el lugar, la familia, los desafíos y también los ciclos numéricos que servirán como anclas simbólicas para sus misiones terrenales. Uno de estos ciclos se expresa a través del último número del año de nacimiento, que actúa como una llave energética. No se trata de una superstición ni de una coincidencia, sino de un lenguaje vibracional que, al ser interpretado, puede ayudarnos a entender por qué somos como somos y de dónde venimos espiritualmente. Imagina que tu año de nacimiento termina en 3. Según esta visión espiritualista, ese número no es solamente una unidad matemática. Es un reflejo de energías específicas que vibran en tu alma desde una existencia anterior. El número puede indicar si fuiste un ser pacífico o belicoso, si abusaste del poder o lo usaste para servir, si viviste para el placer o para la compasión. Cada dígito tiene una carga simbólica profunda que se manifiesta en nuestras tendencias, miedos, habilidades y hasta en los tipos de relaciones que atraemos. El mundo espiritual no actúa al azar. Según enseñaba Chico Xavier, cada alma elige su camino con la ayuda de mentores invisibles, y en ese diseño los números juegan un papel más importante de lo que creemos. Cuando miramos el calendario con ojos espirituales, comprendemos que los años son como portales energéticos, y nacer en uno u otro tiempo nos alinea con ciertas frecuencias. Así, el último dígito de tu año no solo te conecta con tu pasado personal, sino también con las grandes corrientes espirituales que marcaron la humanidad en ese ciclo. Si te estás preguntando cómo puede un simple número contener tanta información, piensa en el ADN espiritual que cada uno de nosotros porta. Así como una semilla guarda en su interior el misterio del árbol completo, los números contienen vibraciones que resuenan con las decisiones de nuestras vidas anteriores. Chico Xavier enseñaba que todo en el universo tiene propósito, incluso los detalles más pequeños, y cuando prestamos atención a esos detalles, podemos descubrir los mensajes que nuestra alma ha dejado para sí misma. Ahora que sabes que el último número de tu año de nacimiento podría estar hablándote desde otra vida, ¿no quieres saber qué significa cada uno? En el próximo bloque comenzaremos a explorar el significado espiritual y kármico del dígito 0 y lo que revela sobre tu existencia anterior y tu misión actual. ¿Te resuena esta idea? Cuéntamelo en los comentarios y no olvides dejar tu me gusta si sientes que esto toca algo dentro de ti. Comenzamos nuestro viaje numérico y espiritual con el dígito 0, una cifra que en apariencia representa la nada, pero que en el lenguaje del alma simboliza el origen, el vacío creador, la preparación silenciosa para algo mayor. Si naciste en un año que termina en 0, como 1970, 1980 o 1990, según las interpretaciones espirituales difundidas por seguidores de Chico Xavier, tu alma proviene de un ciclo de cierre profundo. Eres un espíritu que ha pasado por etapas intensas de aprendizaje en otras vidas y ahora encarna con la misión de sembrar algo nuevo desde el silencio, desde la humildad de quien ha vaciado el ego para escuchar el verdadero propósito. El 0 es el punto de reinicio.
Espiritualmente, indica que en tu vida pasada culminaste un proceso importante. Tal vez viviste muchas pruebas relacionadas con el orgullo, con la necesidad de control o con el apego a las formas materiales. Al haber superado, o al menos enfrentado, esas lecciones, vienes ahora a experimentar el desapego, la reconstrucción y, en muchos casos, el anonimato necesario para tu evolución. Tu alma busca la autenticidad, no el reconocimiento, la verdad interna, no las apariencias externas. No es casualidad que muchas personas nacidas en años terminados en cero tiendan a sentirse fuera de lugar en los entornos comunes. Esa sensación responde a su alma vieja, que aún recuerda lo que fue, pero se encuentra en una etapa de transición silenciosa. Chico Xavier mencionaba que algunos espíritus regresan no para brillar públicamente, sino para sanar desde adentro. Quienes traen el dígito 0 en su año de nacimiento muchas veces eligen vidas con menos ruido externo, pero con gran riqueza interna. Vienen a nutrir raíces invisibles. Su karma no es ruidoso, pero es profundo. En vidas anteriores pudieron haber tenido roles de liderazgo, de poder, o incluso haber sido responsables de grandes decisiones que afectaron a muchos. Hoy, en esta encarnación, su alma busca equilibrio a través de la introspección, la sabiduría y el servicio silencioso. No es raro que estas personas enfrenten periodos de soledad o de búsqueda interior muy marcados. Esto no debe verse como castigo, sino como parte de su reconfiguración espiritual. Están desaprendiendo para volver a aprender desde otra base. Muchas veces sienten que su vida no tiene un rumbo claro, y esto es porque su verdadero propósito no está en lo externo, sino en la conexión espiritual que están llamados a cultivar. Están aquí para ser guías silenciosos, para sostener el mundo desde lo invisible. Si el último número de tu año de nacimiento es 0, entonces el universo te está diciendo: has cerrado un ciclo y estás listo para iniciar otro desde el alma. Presta atención a tus sueños, a tus intuiciones, a las señales sutiles. Tu pasado fue intenso, pero ahora vives un renacimiento. ¿Sientes que este mensaje habla de ti? ¿Te reconoces en estas palabras? En el siguiente bloque exploraremos el significado del número 1. Quédate conmigo en este viaje de descubrimiento espiritual, y si esto te ha tocado, deja un comentario contando tu experiencia. ¿Listo para seguir? El número 1, al final de tu año de nacimiento, habla de comienzos con fuego, de almas pioneras que retornan a la tierra con una necesidad imperiosa de liderar, abrir caminos y tomar decisiones con firmeza. Si naciste en 1971, 1981, 1991 o cualquier otro año terminado en 1, tu alma carga con un historial de autonomía forjada a base de errores y conquistas. Según la visión espiritualista inspirada en Chico Xavier, este número indica que en tu vida pasada fuiste un iniciador, alguien que tomó decisiones fundamentales, muchas veces solo, guiado por su propia voluntad y fuerza interior. Chico Xavier nos enseñaba que no todas las almas evolucionan de la misma manera. Algunas necesitan vivir en comunidad, otras necesitan aprender desde la experiencia solitaria. Quienes renacen bajo el número 1 vienen de vidas en las que ejercieron gran influencia sobre los demás, a veces desde el ego, otras desde la inspiración verdadera. Este retorno está marcado por la misión de liderar de forma más consciente, con humildad y responsabilidad. Ya no se trata de dominar, sino de guiar, no de imponer, sino de inspirar. El karma que arrastran está relacionado con la forma en que usaron su poder en el pasado. ¿Fue para el bien colectivo o solo para su beneficio? Estas almas tienden a mostrarse independientes desde muy jóvenes, con un espíritu inquieto y muchas veces incomprendido. Sienten una urgencia interior por hacer algo grande, pero no siempre saben qué es.
Eso se debe a que su alma recuerda que ya hizo algo importante antes, pero ahora debe hacerlo desde una nueva conciencia. Esta sensación de tener que hacer algo más no es otra cosa que la memoria espiritual activa, empujando desde dentro. El desafío de estas personas es no caer en la soberbia del yo puedo solo, sino aprender a liderar en red, a colaborar, a escuchar. Espiritualmente, el número 1 también representa el ego en su forma más pura. Por eso, quienes nacen bajo esta vibración pueden enfrentar pruebas que los obliguen a reconocer su vulnerabilidad. En otras vidas, pudieron haber sido líderes políticos, jefes de clanes, exploradores o iniciadores de movimientos. Hoy deben aprender a ser líderes del alma, no del poder. Su misión es transformar el fuego interno en luz para otros, no en llamas que lo consuman todo. La vida les pondrá frente a situaciones que exijan decisiones solitarias, pero también les enseñará que no están realmente solos. Este número habla de propósito, de una necesidad de vivir con dirección clara. Si tú eres uno de ellos, probablemente te sientas impaciente cuando no ves resultados o sientes que tu energía está estancada. Pero recuerda, tu fuerza no es común, es ancestral. Eres una chispa de renovación. Tu pasado te dio el impulso, tu presente te pide dirección. ¿Te sientes identificado con esta necesidad constante de avanzar, de liderar, de abrir caminos aunque nadie te siga aún? Entonces escucha a tu alma. Estás aquí para comenzar algo importante, pero debes hacerlo con sabiduría. ¿Te ha pasado? Cuéntame en los comentarios cómo ha sido tu camino con esta energía del 1. El número 2 es el número del alma que busca la armonía. Si tu año de nacimiento termina en 2, como 1972, 1982 o 1992, traes contigo una herencia espiritual ligada a las emociones, las relaciones y sobre todo a la necesidad de sanar vínculos que en vidas pasadas quedaron inconclusos o marcados por el conflicto. Según los estudios espirituales inspirados en Chico Xavier, este número refleja un espíritu que regresa con la misión de unir lo que estuvo separado, de equilibrar lo que fue desequilibrado, de suavizar los excesos del pasado con ternura, escucha y compasión. Las almas del número 2 vienen de experiencias donde hubo rupturas importantes. En muchas ocasiones vivieron vidas en las que se priorizó el orgullo sobre la reconciliación, la justicia por encima del amor, o se evitó el compromiso por miedo al dolor. Ahora, en esta encarnación, su energía está orientada a lo contrario, al encuentro, al cuidado, a la empatía. Chico Xavier decía que los espíritus afines a esta vibración suelen ser asignados a familias o entornos donde hay conflictos emocionales no resueltos, precisamente porque su alma ha desarrollado la capacidad o el deber kármico de ser pacificadora, de sostener, de mediar. Estas personas sienten desde temprana edad una sensibilidad emocional mayor que la del entorno. Captan los estados anímicos de los demás, muchas veces sin entender por qué. Se sienten responsables de los sentimientos ajenos, como si llevaran en los hombros una misión silenciosa, la de evitar el dolor en quienes aman. Esta característica puede venir acompañada de inseguridad o dependencia emocional, especialmente si en vidas anteriores hubo abandono o traición. El alma, aún recordando esas heridas, busca protección a través del amor, pero corre el riesgo de olvidarse de sí misma. La energía del número 2 es profundamente femenina en su simbolismo espiritual, independientemente del género. Representa lo receptivo, lo suave, lo intuitivo. Y es por eso que muchas veces estas personas se sienten incomprendidas en un mundo que valora más la acción que la contemplación, más la razón que la emoción. Pero justamente ahí radica su misión, equilibrar lo masculino y lo femenino, tanto en ellos mismos como en su entorno.
Son almas que vienen a enseñar que el verdadero poder está en la suavidad, en el perdón, en la capacidad de amar a pesar del dolor. En términos kármicos, es probable que quienes portan este número tengan que volver a encontrarse con almas con las que dejaron asuntos sin resolver. Relaciones intensas, complejas, donde se juega una dinámica de sanación mutua. Si has sentido que tus relaciones afectivas tienen una fuerza casi inexplicable, como si fueran ecos de algo ya vivido, es muy posible que estés reviviendo contratos espirituales iniciados en otra vida. Estás aquí para cerrar ciclos con amor, no con resentimiento. ¿Te reconoces en esta misión de sanar vínculos, de sentirlo todo más intensamente, de buscar la paz en medio del caos? Si el 2 marca tu camino, escúchalo. No viniste a competir, sino a armonizar. Cuéntame en los comentarios si has sentido esta carga emocional en tus relaciones y cómo la has transformado. Y ahora, en el siguiente bloque, descubriremos qué nos revela el número 3 sobre tu vida pasada. ¿Listo para seguir explorando? El número 3, al final de tu año de nacimiento, es símbolo de expresión, creatividad y comunicación espiritual. Si naciste en años como 1973, 1983 o 1993, tu alma probablemente proviene de vidas en las que se exploraron las capacidades artísticas, el poder de la palabra y la expansión del pensamiento. Según los seguidores de las enseñanzas de Chico Xavier, el 3 representa a espíritus que en el pasado usaron su voz, sus ideas o su presencia para influenciar a otros, y ahora regresan para continuar esa tarea, pero desde una frecuencia más elevada, la de la inspiración del alma. En otras encarnaciones, estas almas pudieron haber sido poetas, músicos, actores, oradores, maestros o incluso personas comunes con una forma particular de ver el mundo. Vivieron intensamente en planos donde la expresión individual tenía mucho peso, pero también enfrentaron el riesgo del ego inflado o la manipulación verbal. Ahora, su retorno viene marcado por la necesidad de equilibrar el don de comunicar con la responsabilidad espiritual de hacerlo con verdad, belleza y propósito. El número 3 es una invitación constante a transformar la experiencia en arte y el sufrimiento en sabiduría compartida. Chico Xavier decía que el verbo tiene poder y que las palabras, cuando son guiadas por el espíritu, pueden sanar, elevar y despertar. Los nacidos bajo la influencia del 3 traen consigo esa chispa de luz en la garganta, una necesidad de expresarse, de contar, de crear algo que conecte con los demás. Pero también pueden enfrentar períodos de profunda incomprensión o de lucha interna por no encontrar el canal adecuado para esa energía tan viva. Son almas vibrantes que, si no expresan lo que sienten, se apagan lentamente por dentro. Estas personas suelen ser vistas como extrovertidas, alegres o muy elocuentes, pero muchas veces esconden detrás de esa apariencia un dolor profundo, el de no haber sido escuchadas o valoradas en vidas anteriores. La vida actual les ofrece escenarios para brillar, pero también les exige autenticidad. No basta con agradar, hay que tocar el alma del otro. Esa es su verdadera misión. Son sembradores de luz a través de la palabra, la imagen, el movimiento. Y cuando logran canalizar su energía creativa con conciencia espiritual, se convierten en verdaderos faros para quienes los rodean. Desde el punto de vista kármico, el 3 también puede indicar que en vidas pasadas hubo una búsqueda intensa de placer, de experiencias sensoriales, de fama o reconocimiento. Por eso, en esta vida, es posible que estas personas enfrenten tentaciones similares, pero con consecuencias más rápidas. Es el alma diciéndole a sí misma, ya has probado eso, puedes ahora elegir distinto. Su evolución no está en reprimir sus dones, sino en elevarlos. En usar su energía no para distraer, sino para despertar.
¿Te resuena esta necesidad de crear, de expresarte, de compartir tu visión del mundo, aunque a veces no sepas cómo? Entonces, escucha a tu alma. Ella recuerda que tu voz tiene un propósito. ¿Te has sentido llamado a enseñar, a cantar, a escribir o a contar historias? Cuéntamelo en los comentarios y veamos cuántos más están despertando su energía. 3. El número 4, al final de tu año de nacimiento, es una marca espiritual de construcción, orden y responsabilidad kármica. Si naciste en años como 1974, 1984 o 1994, traes contigo una energía que te vincula con trabajos inconclusos del pasado, relacionados con el deber, la disciplina y la estructura. Según las enseñanzas espirituales que siguen el legado de Chico Xavier, estas almas provienen de vidas donde aprendieron o debieron aprender el valor de la constancia, el esfuerzo diario y la estabilidad. Sin embargo, es probable que también hayan experimentado el exceso de rigidez, el materialismo o la negación de su sensibilidad por entregarse demasiado a lo práctico. El 4, en el plano espiritual, es el constructor del destino. Estas almas tienden a reencarnar en entornos donde es necesario poner orden, mantener las bases firmes de una familia o incluso restaurar estructuras dañadas. Su misión no siempre es llamativa, pero es profundamente transformadora. Son espíritus que vuelven a la tierra para terminar lo que empezaron, para redimir sus omisiones pasadas a través de la dedicación constante. Muchas veces cargan con responsabilidades desde temprana edad, como si la vida les dijera: eres tú quien debe sostener esto ahora. El karma de los nacidos bajo el número 4 puede manifestarse como una vida llena de deberes, limitaciones o luchas para conseguir lo básico. Pero este camino no es un castigo, sino una herramienta de refinamiento espiritual. Son almas que han venido a demostrar que el trabajo honesto y la perseverancia también son caminos de luz. Cuando reconocen la espiritualidad en lo cotidiano, se liberan del peso del esfuerzo y encuentran en él una forma de trascendencia. No es raro que en vidas pasadas hayan evadido compromisos y ahora el alma los reclama. Ahora pasamos al número 5, un contraste vibrante con el anterior. Si tu año de nacimiento termina en 5, como 1975, 1985, 1995, tu alma está marcada por la libertad, el movimiento y la transformación. Estas personas vivieron en el pasado vidas de mucha restricción, represión o aislamiento, y ahora regresan con una necesidad intensa de romper estructuras, de viajar, de cambiar, de probarlo todo. Según la visión espiritista, el 5 representa al espíritu que ha despertado de un largo sueño, listo para experimentar el mundo desde todos sus ángulos. Estas almas tienden a rechazar las rutinas, a sentirse asfixiadas por las normas y buscan constantemente nuevas experiencias. Pero este deseo de libertad no es solo un rasgo de personalidad, sino una memoria espiritual activa. En vidas anteriores, quizás vivieron como monjes, prisioneros, sirvientes o figuras públicas atrapadas por su rol. Hoy, el alma reclama diversidad, movimiento y expansión. Sin embargo, el gran reto del 5 es no dispersarse. Chico Xavier recordaba que muchas veces el exceso de libertad sin propósito conduce al alma a un vacío silencioso. El karma del número 5 puede manifestarse como inestabilidad, rupturas constantes o una eterna sensación de insatisfacción. Son pruebas para enseñar a estas almas que la verdadera libertad nace del equilibrio interior, no de huir constantemente del presente. Cuando comprenden que su alma no necesita cambiar de lugar, sino de conciencia, se vuelven guías de transformación profunda. Son mensajeros del cambio, capaces de llevar nuevas ideas a donde nadie se atreve. Ambos números, el 4 y el 5,
Representan dos extremos de una misma danza espiritual: el que construye y el que transforma, el que sostiene y el que libera. ¿Te sientes identificado con alguno de estos caminos? ¿Has vivido experiencias donde tu mayor virtud fue también tu mayor desafío? Compártelo en los comentarios. Quizás otros estén viviendo algo similar. El número 6 al final de tu año de nacimiento, como en 1976, 1986 o 1996, revela una trayectoria espiritual profundamente marcada por el amor, la familia y la necesidad de sanar los lazos afectivos. Si este es tu caso, es muy probable que tu alma provenga de vidas pasadas, donde el amor fue mal interpretado, mal dirigido o incluso negado. Según los enfoques espirituales inspirados en Chico Xavier, el 6 representa la energía del cuidado, de la entrega afectiva, pero también del aprendizaje sobre el verdadero sentido del amor, aquel que no exige, que no se apega, que no intenta poseer. Estas personas nacen con una fuerte inclinación hacia lo doméstico, hacia el bienestar de los suyos, hacia la necesidad de proteger y cuidar. Pero detrás de esta ternura también puede esconderse una carga kármica intensa: la repetición de patrones familiares no resueltos, la sobrecarga emocional o el sacrificio excesivo por los demás. Son almas que en el pasado quizás eligieron el egoísmo afectivo o fueron heridas profundamente por quienes más amaban. Ahora regresan para aprender a amar sin condiciones, a formar hogares donde reine el equilibrio y a enseñar que el verdadero amor no exige, solo da. Chico Xavier solía decir que el amor mal comprendido es una de las fuentes más comunes del sufrimiento humano. Los nacidos bajo la vibración del 6 tienen la oportunidad de elevar esa forma de amar hacia lo divino, de transformar la dependencia en libertad y de convertir el hogar en un templo. Su evolución se da en el terreno de lo íntimo, en lo que hacen por los demás en lo cotidiano, en los pequeños actos de cuidado. Pero deben tener cuidado de no olvidar su propio bienestar, pues su prueba es aprender a dar sin perderse. Ahora nos adentramos en el número 7, una vibración profundamente espiritual, introspectiva y muchas veces solitaria. Si tu año termina en 7, como 1977, 1987 o 1997, tu alma proviene de vidas en las que la búsqueda del conocimiento, la conexión con lo invisible y el desarrollo interior fueron ejes fundamentales. Esta es la marca del sabio, del monje, del místico. Son personas que, desde muy pequeñas, sienten que no pertenecen del todo a este mundo y que están aquí para algo más elevado que simplemente vivir la vida. El 7 representa el espíritu que en el pasado ya recorrió caminos espirituales importantes, que acumuló sabiduría, pero que quizás la utilizó en soledad sin compartirla. Ahora, en esta encarnación, el karma puede presentarse como una vida de retiro interior forzado o como experiencias que empujan a la introspección. A menudo, estas almas enfrentan pruebas relacionadas con la fe, momentos de vacío, de pérdida, de preguntas sin respuesta, pero todo eso es parte del plan para que la sabiduría interna resurja con más fuerza. Chico Xavier enseñaba que los momentos de silencio profundo del alma son los que más revelaciones traen si sabemos escucharlos. Los nacidos bajo el número 7 están llamados a ser puentes entre el mundo visible y el invisible, entre la ciencia y la espiritualidad, entre lo humano y lo divino. Su reto es no aislarse demasiado, no usar su sabiduría como barrera, sino como ofrenda. Tienen una capacidad especial para comprender lo oculto, para ver más allá de lo aparente, y muchas veces se sienten atraídos por el ocultismo, la filosofía, la metafísica o el espiritismo mismo. El 6 y el 7 nos hablan de amor y sabiduría, de entrega y soledad consciente.
¿Te reconoces en alguno de estos caminos? ¿Sientes que viniste a aprender a amar mejor o a encontrar respuestas que no están a la vista de todos? Cuéntame cómo has vivido estas energías en tu vida. A veces, al compartir, sanamos juntos. Y ahora nos queda un último paso en este viaje: los significados ocultos del número 8 y el enigmático número 9. El número 8, al final de tu año de nacimiento, como en 1978, 1988 o 1998, es una vibración poderosa que revela una vida pasada marcada por el manejo de recursos, poder y autoridad. Esta cifra, en el plano espiritual, representa la ley del retorno. Todo lo que se hizo, regresa. Todo lo que se sembró, se cosecha. Según interpretaciones cercanas al pensamiento de Chico Xavier, el alma que vuelve bajo la energía del 8 ya ha vivido experiencias intensas con el dinero, el control o la justicia. Puede haber sido un juez, un comerciante influyente, un dirigente político o incluso alguien que abusó o sufrió del poder en alguna forma. Esta reencarnación está destinada a equilibrar la balanza. Las almas 8 llegan a este mundo con una energía natural para liderar, para organizar, para influir en su entorno, pero no lo hacen por casualidad. Su espíritu recuerda que el poder sin amor destruye y que el control sin conciencia crea karma. Por eso, muchas de estas personas experimentan pruebas muy claras relacionadas con la ambición, la pérdida o la responsabilidad extrema. La vida les pone frente a escenarios donde deben elegir entre la ética o la ganancia rápida, entre el servicio o el dominio. Chico Xavier advertía que la riqueza o el éxito en esta vida no son señales de privilegio espiritual, sino oportunidades delicadas para el alma. Quienes nacen bajo el número 8 tienen la tarea de elevar su relación con lo material a un nivel de conciencia superior, usar sus capacidades para construir, para servir, para sostener a otros. El desafío no es tener, sino saber qué hacer con lo que se tiene. Cuando logran esa transformación interna, estas almas pueden convertirse en verdaderos pilares de luz en la sociedad. Y llegamos finalmente al número 9, una cifra mística, culminante, que representa la integración de todos los aprendizajes anteriores. Si tu año de nacimiento termina en 9, como 1979, 1989 o 1999, llevas contigo una herencia espiritual profunda que señala el final de un ciclo mayor de reencarnaciones. Estas almas han vivido muchas vidas, han experimentado muchas formas de ser y regresan ahora con la misión de servir, enseñar y liberar. Son los espíritus antiguos, los sabios cansados pero compasivos, que sienten un llamado interior a sanar no solo su propia historia, sino también la de los demás. El número 9 es símbolo de entrega, compasión, renuncia y servicio desinteresado. Las personas con esta vibración tienden a sentirse atraídas por causas humanitarias, por el sufrimiento ajeno, por caminos de ayuda que no siempre les traen recompensa visible. Y eso es porque ya no están aquí para construir solo para sí, sino para compartir. En vidas pasadas aprendieron lo que era el ego, el placer, el poder, el saber, y ahora están aquí para trascender todo eso. Su karma puede ser pesado porque cargan también con memorias colectivas, no solo individuales. Chico Xavier hablaba de estas almas como faroles en medio de la niebla. Pueden no ser comprendidas, incluso ser rechazadas por su profundidad o sensibilidad, pero su presencia transforma. El riesgo del 9 es agotarse, entregarse en exceso, olvidarse de sí mismo. Por eso su lección es encontrar el equilibrio entre dar y cuidar su propia luz. Tienen una conexión natural con el mundo espiritual y muchas veces experimentan intuiciones, sueños reveladores o percepciones que los demás no comprenden. Los números 8 y 9 son las etapas más maduras del viaje del alma. Uno con el poder, el otro con la compasión. Ambos requieren conciencia, humildad
y propósito. Sientes que has vivido demasiado en poco tiempo. Te atrae el servicio, pero a veces te sientes solo en tu sensibilidad. Entonces es probable que el 9 sea parte de tu energía vital. Con esto, cerramos el recorrido por los 9 números espirituales del año de nacimiento. Pero la reflexión apenas comienza. En el próximo bloque, exploraremos cómo integrar esta información y qué hacer con el mensaje que tu número ha revelado. Ahora que hemos recorrido el significado espiritual de cada último dígito del año de nacimiento, es inevitable hacernos una pregunta profunda. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos con esta información que resuena tan íntimamente con nuestras experiencias, nuestros desafíos, nuestras virtudes y dolores? Como nos enseñaba Chico Xavier, todo conocimiento espiritual verdadero debe servir para iluminar el camino, nunca para estancarnos en etiquetas ni para alimentar el ego. Saber qué tipo de energía traes contigo desde vidas pasadas no es un veredicto, es una puerta abierta a la transformación consciente. Cada número que hemos explorado es una vibración, un mapa simbólico que refleja las lecciones pendientes de nuestra alma. Algunos vinieron a aprender sobre el amor, otros sobre el poder, otros sobre el silencio, la creatividad, la libertad o la responsabilidad. Ningún camino es mejor que otro. Todos son necesarios para el equilibrio del todo. Cuando miramos estos números desde el corazón y no desde la mente racional, algo dentro de nosotros se mueve, se reconoce, se activa. Y ese es el verdadero propósito de este conocimiento, reconectarnos con nuestra misión espiritual. Chico Xavier insistía en que no estamos solos. Siempre hay guías, mentores espirituales, hermanos invisibles que nos acompañan. Ellos conocen nuestras historias anteriores y saben por qué elegimos volver en este tiempo, en esta familia, con estas circunstancias. Nada es casual. El último número de tu año de nacimiento es uno de los muchos recordatorios que tu alma dejó como migas de pan en el camino para que cuando despertaras supieras por dónde comenzar. Y ese despertar, si estás leyendo esto, ya ha comenzado. Entonces, ¿qué puedes hacer con esta sabiduría? Primero, obsérvate. Relee lo que tu número dice sobre ti y pregúntate, ¿dónde veo esto en mi vida? ¿Qué patrones se repiten? ¿Qué parte de mí ha querido ser sanada desde hace mucho? Luego, permite que esta verdad trabaje en ti sin forzarla. La espiritualidad no se impone, se respira, se encarna poco a poco. Habla con tus seres queridos, comparte esta visión si sientes que puede ayudarlos también. Y sobre todo, camina con más conciencia, porque ahora sabes que tu alma no está improvisando, está recordando. Me gustaría cerrar esta reflexión con una pregunta que siempre nos deja en movimiento. ¿Y si el verdadero propósito de saber tu número no es descubrir tu pasado, sino comprender mejor cómo amar en este presente? Déjame saber en los comentarios cuál fue tu número y cómo sentiste su mensaje. Si este contenido tocó tu alma, dale un me gusta, comparte y suscríbete para que más personas también despierten a su verdad interior. Que la luz de la reencarnación te guíe siempre y que el mensaje de Chico Xavier siga sembrando esperanza en tu camino. Hasta el próximo encuentro espiritual.